Y estamos en la presentación del libro Crisis Política en Bolivia, 2019-2020. Y quiero dar agradecimiento por la presencia a la gente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a la gente también, a los universitarios de la UPEA, de la UNSA, a la gente del Ministerio de Salud, a Pablo Ruiz Flores de Cachauru, también del Centro Pluricultural Samca. Muchas gracias. Y quien se hace cargo de este primer comentario a este libro es Pablo Mamani. Por favor, lo invito a pasar. Pablo es sociólogo e investigador social con una maestría en Ecuador y un doctorado en México. Fue fundador de la revista Vilca y exdirector de la carrera de Sociología de la UPEA. Actualmente es profesor universitario de la UPEA y coordinador del Círculo de Estudios Estratégicos de la UPEA. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bueno, en principio, muchas gracias. Muy buenas noches, Luis, por la invitación y, bueno, el equipo que trabajó todo este tremendo libro. Dije, es un libro un tanto abusivo para el lector porque es demasiado grande, pero es una broma, ¿no? Para empezar y provocar un poco en este ambiente. Bueno, voy a plantear algunas ideas que pueden ser interesantes en algún sentido y en algún sentido también polémicas. Me pareció que es una lectura diversa, evidentemente plural, sí, desde el mundo de la izquierda boliviana, ¿no? Con predominancia de intelectuales de Cochabamba y La Paz, de la ciudad de La Paz. En menor medida Santa Cruz y el Alto, y alguna otra referencia de una escritora norteamericana. Creo que es el balance de los autores, de los 15. Hay un peso específico de quienes escriben en el libro más en términos de esto que digo, de más presencia de intelectuales cochabambinos y de la ciudad de La Paz, menor presencia de Santa Cruz y uno en el Alto, ¿no? Es un poco de desequilibrio en esta pluralidad posible. Primer comentario para tomarle este punto, ¿no? Y segundo, me parece que hay trabajos realmente interesantes, ¿no? y contrastantes entre sí. Por ejemplo, el trabajo de Lord Orellana es un trabajo interesante de cuál es la subjetividad de la juventud o de las clases medias altas en la ciudad de Cochabamba, que los días anteriores al 10 de noviembre o el mismo 10 después del 11 o el 20 o el 19 o el 15 sentían, pensaban, hablaban y hacían, no tal vez agrupado en la juventud social, ¿no? Y bueno, y es una entrevista, un método cualitativo y todo eso que implica análisis del discurso y de apreciación y una aplicación pues interesante de estas entrevistas. Uno puede leer cuál era el estado de la subjetividad de esos jóvenes que estaban en las calles y que calificaban y descalificaban a partir de sus propias experiencias de fracaso o de negación en la burocracia del MAS, en no poder encontrar una fuente laboral segura, y entonces es una, digamos, una reacción, digamos, ante eso, o una especie de ninguneo, ¿no? Es una cosa interesante, es un trabajo, me parece, de campo y con un nivel analítico importante y serio, pese a la postura que tenga Lorgio, digamos, más trotskista, diríamos, ¿no? Pero eso me parece vital, ¿no? Un trabajo igualmente me parece interesante de Fernando Mayorga, cuando hace un análisis del discurso que sustenta a los movilizados en Santa Cruz a partir de esta ideología religiosa evangélica fundamentalista y los pastores, los predicadores en los lugares o las rotondas en la ciudad de Santa Cruz hablando del Dios, de la fe, de la resistencia ante el tirano y todo ese discurso, ¿no?, presente allí. Y me parece, por supuesto, no un trabajo de campo, sino un trabajo más bibliográfico, revisando varios autores que ya han hecho trabajos de campo,
pero una interpretación pues sumamente importante de cómo allí se vivió todo ese periodo, ¿no? Crítico del país. Y entonces, leyendo, por supuesto, a quienes consultó Mayorga, los propios trabajos en los que hace referencia, lo pude leer, digamos, no solamente a partir de lo que dice Fernando Mayorga, sino a partir de lo que estas autoras escriben y hacen una etnografía y todo un relato de observación, incluso participante de ese momento histórico en la ciudad de Santa Cruz, lo cual obviamente que es valioso, ¿no? Es decir, claro, es un esfuerzo adicional a solo leer a Mayorga y decir lo que pasa según Mayorga en Santa Cruz, sino también leerlo a quién refiere Mayorga para decir cómo lo dice esta referida autora del estudio del momento de Santa Cruz, ¿no? Cosa interesante. Puedo tomar también, bueno, puedo tomar varios, ¿no? Pero no quiero digamos, ganar mucho tiempo acá. De Luis Tapia, hay cosas curiosas, paradójicas en la reflexión de Luis Tapia. Sabiendo que es de un lugar de la izquierda, pero en algunos momentos de su lenguaje utiliza el mismo lenguaje de las calles de los evangelistas o pastores de la ciudad de Santa Cruz, como en la palabra tirano. Y él lo utiliza en su análisis, la palabra tirano. Una coincidencia, puede decirse meramente casual, pero es una coincidencia en los hechos, ¿no? Es decir, Luis Tapia de izquierda, crítico, digamos, de las formas de dominación en el país y todo eso, pero esta coincidencia en su escrito de tirano y en el libro, en el texto de Luis Tapia, pero también ese lenguaje del tirano en las calles, en las rotondas de Santa Cruz. Una cosa que pues contradice, digamos, la perspectiva crítica del propio Tapia, ¿no? Es decir, yo digo la paradoja de Luis Tapia, su presente, ¿no? Porque bueno, las diferencias existen y deben existir, por supuesto, ¿no? Pero esta especie de visceralidad, incluso el 19 publicó un documento en la que no menciona en absoluto, que no está dicho acá, por supuesto, en la masacre de Sencata, y Luis Tapia es alguien que calla intencionalmente la masacre del 19 de noviembre de 2019 en Sencata. Y para nada. Y es paradójico y contradictorio que ese día que se puso la masacre, ese día es la que firma el documento él, más o menos diciendo que aquí hay una movilización popular que, digamos, volviendo arbitrariamente a eso de voltearle o tirarle a tirar, ¿no? De palazo. Cosa absolutamente curiosa en estas cosas que estoy comentando, ¿no? Pues digo, una paradoja de Luis Tapia, y que, bueno, había adelantado, por supuesto, su crítica anteriormente en un libro que se llama La tiranía como una forma de organización estatal o jurídica, ¿no? Bueno, y a ver, García Yapur, bueno, es interesante esta otra lectura. Como que al principio te dice el fin del siglo, ¿no? De este periodo nacional popular, que es su vertiente analítica, pero como que al finalizar se arrepiente desde el fin del siglo y hay un nuevo renacer de otro siglo, que no sabemos cuál es, pero hay otro siglo que, bueno, los hechos del Alto, que nosotros escribimos un artículo que se publicó, y bueno, hay otros artículos que se vienen, y hay unos libros que se vienen, en algún momento ojalá nos puedan acompañar también, sobre lo que llamamos el surgimiento de una nueva subjetividad social, no, acá, en el Alto, y bueno, y con una irradiación nacional, ¿no? Dada fundamentalmente en el mundo aymaraqueño, urbano y rural. Bueno, eso es otro debate, pero ahí voy. Cómo al principio te da que es el fin del siglo, pero que este fin del siglo es otro siglo que renace, y que ese renacer finalmente deja un punto abierto, ¿no? Ese tiempo de transición o momento de transición que finalmente no digamos, creo que tampoco es la intención del autor explicarla,
cuál es la transición de lo que, a la que vamos a llegar o es posible llegar, ¿no? Y sin embargo, ahí está. Entonces, es una cosa que, sin duda interesante, pero esta lectura que yo tengo es así como un poco, como que sí y que no, ¿no? Y como dudando de si decirlo o tal vez no decirlo, pero al final decirlo que sí, ¿no? Y esta es una cosa que es así, ¿no? Natalia, pues felicidades por el artículo en principio, y fue mi estudiante en la UNCE cuando estuve por allá. Este estudio de la miserabilidad del discurso que niega la masacre de Sencata y más bien justifica aquello, y se centra en H.C. de Mansilla y Erika. Sí. Entonces, bueno, este libro al final también, todo curioso, ¿no? Es decir, yo leo el artículo, lo veo citado y haciendo referencia a Mansilla y todo eso. Entonces, sí tenía el libro, no lo tenía, pero tenía por casualidad, por lo menos en imágenes, ¿no? Y la leí el libro y bueno, constatar que lo que decía Natalia es pues lo que está en el libro de Nadie se cansa o no sé cómo se escribe, ¿no? Ya, esa. Entonces, es decir, una crítica que tal vez faltaría mayor profundidad, detalle del análisis del discurso de estos sectores, con Página 7, Rancilla y otros, pero que curiosamente se asumen modernos, liberales, democráticos, abiertos, y según la lectura, por ejemplo, de Mansilla, el mundo aymara, indígena, es premoderno, prepolítico, un atavismo en el tiempo clavado, no sé en qué siglo, pero atrás, y que no hemos podido superar traumas históricas y que repetimos estas traumas y que finalmente se convierte como especie de nuestra propia ser y existencia, ¿no? Pero es curioso otra vuelta ahí, con este discurso de Mansilla, ese liberal, pero enarbolando y textualmente en su libro, que analicé por esto, hablando de Dios como principio organizador de posiblemente de un nuevo tipo de orden que están haciendo, ¿no? Porque el libro tiene todo el aire de victoria y está escrito en el contexto de esos momentos y esos días, ¿no? Y expresa absolutamente la subjetividad de esta clase media o, si quieren, de la derecha o conservadora, pero con una boga de discurso liberal, una contradicción absolutamente radical de sí mismo, ¿no? Es decir, no son en el texto ni modernos, ni liberales, ni democráticos, ni antirracistas, nada. Total, todo lo contrario de ello, ¿no? Pero que se reclaman ser modernos, liberales, que los indios sí son premodernos, prepolíticos, ¿no? Pero que en el fondo son ellos los pre y no los otros, ¿no? Entonces es una radical contradicción de esto que yo comenté en Facebook, que hay un debate que se armó, pero me encantaría, la verdad, y eso es interesante, revisar todos sus libros. Ya lo he hecho sobre el indianismo, escribí un libro sobre indianismo y responder un artículo en Página 7 de su frivolidad del análisis casi repetitivo de sus libros y en estos artículos de prensa también. Bueno, y en Natalia lo que yo rescato es esta crítica que no lo había tomado ni siquiera en cuenta yo, pero al leerla, pues le consulto si tiene el libro y no la tenía, pero entonces la revisé el libro para decir, bueno, el contraste de la lectura de Natalia, la crítica, la negación, la justificación de una intelectualidad con altos quilajes, o sea, como de quilajes o toneladas de prestigio académico e intelectual, pero una contradicción abiertamente franca de sí mismo, de ese prestigio, ¿no? Entonces, nada, es como leyendo qué sé yo, a Cires Arguedas, a Gabriel Pérez Moreno, a Nicolás Santelo, ¿no? Los darwinismos del siglo XIX-XX, ¿no? Es como leer así. Entonces es una cosa, bien. Y bueno, para terminar, y no quiero robar mucho, me parece que marca muy bien Wilber Machaca, perdón, la destilación del alto, haciendo uso de la técnica,
las técnicas de medición de opinión y de qué sé yo, de las redes sociales, de cómo es en ese momento. Y pues por supuesto quienes vivimos acá en la ciudad de Alto sabemos perfectamente de cómo las redes sociales se han convertido en un ataque frontal y abierta, sin ninguna máscara por delante, sino descarada y abierta. No decir, bueno, los salteños son hordas, son salvajes, son criminales, son terroristas, son masistas, bueno, todos eran masistas, quienes incluso no fuéramos masistas, pero totalmente masistas todos al final, ¿no? Y entonces, pero midiendo ahora técnicamente de qué momento, quién es y cómo, cuánto, ¿no? Y demostrar entonces ahora ya no en el discurso plenamente, digamos, de alguien, sino medir estadísticamente y de imágenes para decir, bueno, el racismo en las redes sociales es una fuerza tan poderosa que puede inhibir formas humanas de esas redes sociales y deshumanizar a quienes utilizan las redes sociales y, claro, el fin último es deshumanizar a esos hordas salvajes, salteños, masistas, indios y todo eso, y finalmente una criminalidad del lenguaje y de las redes sociales, un uso absolutamente instrumental, consciente de esto, ¿verdad? No es algo así porque se le ocurra a alguien, sino que es una cosa sistemática y que está plenamente. Y entonces yo he visto en las redes sociales en las que también soy parte, incluso docentes de la UPA diciendo cosas absurdas con relación a la ciudad del Alto, ¿no? Cosas que, bueno, uno luego responde y dice, y tú, pero que trabajas aquí, trabajas en la ciudad del Alto, pero tienes una opinión totalmente negativa de esta ciudad, y entonces, ¿cuál es tu lugar? Finalmente, es un cuestionamiento que abiertamente nosotros lo hicimos, ¿no? Sí, sí, lo hemos vivido, y eso es cierto, ¿no? Y eso es una cosa interesante, claro, para demostrar la ciudad más vilipendiada posiblemente ha sido la ciudad del Alto entre lo que es la crisis postelectoral y todo lo que es el periodo de la pandemia, porque también éramos virus, COVID-19, los salteños, o sea, la ecuación era perfecta, no había más otra variabilidad que puede decirse distinto, sino era perfectamente la ecuación. Entonces, COVID y alteños igual, por tanto, son esos que no acatan cuarentena rígida, que están en los ferias, que están en el Julio, en la Puente Tela, estos malditos que nos van a contagiar, tener contagios a todos nosotros, y finalmente deben ser desterrados, encarcelados, encerrados, se lo merecen. ¿No? Ese fue el tono del discurso que lo pusieron. ¿No? Y bueno, eso es mi lectura de los autores que tengo, pero pudiera entrar más, pero es una cosa que no se va a acabar todavía, la disputa de si es golpe de Estado o no es golpe de Estado, y cómo presentarla, y cómo los trabajos que están acá en este libro presentes, como hay otras publicaciones también que han hecho también más o menos el mismo esfuerzo de pluralidad, de distintas voces y todo eso, va a continuar. ¿Por qué? Porque es un momento yo creo que Bolivia atraviesa un momento de trascendental importancia, desde la definición de viejas subjetividades sociales predominantes y el nacimiento de una nueva subjetividad sociales que está ahí. Y esa disputa no es una cuestión de un decreto supremo y de blanco y negro y ya. Es una producción y contraproducción o de subjetividades que finalmente tienen que ver con nuestros elementos apreciativos del mundo, nuestra manera de pensar y sentir y manera de ver el mundo y con las que nosotros actuamos y hacemos, ¿no? Esta disputa es una disputa todavía de un tiempo largo en Bolivia y no se acabó porque se haya otro gobierno o porque ya no sea Evo, porque sea Choquehuanca o que no se vaya. Esto es una cosa que no se va a acabar y los académicos debemos estar o deben estar todos preparados de lo que viene todavía un largo debate de si en qué momento del país estamos y desde mi punto de vista está claro que es una disputa de constitución de un país o el retorno a las viejas subjetividades de carácter, pues no sé, premoderno, liberal, entre comillas, ¿no? O aquellas otras formas de apreciación del nuevo momento histórico del país, que para mí el país sí se ha movido, ¿no? Los jóvenes posiblemente no lo sienten que el país sí se ha movido, ¿verdad? Porque quienes ya tenemos una cierta edad recorrida sabemos cómo era antes
cómo hemos vivido ese tiempo antes, cuando éramos niños, cuando éramos jovenzuelos y lo que ahora somos. El país es totalmente distinto y la gente ya no te habla mirando al suelo, no como una especie de muestra táctica de sumisión, sino que la gente te habla de frente, de tú, te mira tú a tú y te habla de tú a tú. Las mujeres del pollero, los jóvenes, las personas, todos se han sentido como sujeto histórico finalmente, y por tanto es justo y real la disputa del destino del poder de este país, que yo llamo por ser el centro de la nueva historicidad del país. ¿Quién van a ocupar este nuevo centro de la historicidad del país? No, van a seguir ocupando las clases medias, aunque sean de izquierdas, o unas nuevas clases emergentes y sus intelectuales, digamos, progresistas, llamémosle, para no decirlo de izquierda, no, o otros grupos conservadores que están vigentes, están presentes, ¿no? Y entonces, yo pienso que hay una intelectualidad aymara de modo más propio, fundamentalmente, y muy concentrada en el alto, crítico incluso con la propia izquierda que se autorrato se refiere como plural, democrática y abierta, ¿no? Pero esa izquierda también tiene elementos ayratos coloniales. Las formas de discriminación, el lenguaje que se utiliza, la manera como se utiliza símbolos de los indios, de los alteños, de los aymaras, de los quechuas, que finalmente terminan siendo solo ellos los funcionarios, los titulares del poder, como diría alguien, y los otros simplemente son los que llenan las plazas, aplauden, votan y no son los que van a finalmente ejercer el ejercicio del poder político, ¿no? Es una contradicción, y se lo digo, ¿no? Y se lo digo porque es así, ¿no? Y el indianismo ha sido muy crítico en el pasado sobre eso. Es decir, la izquierda hay ratos es como la contrainsurgencia anti-aymara, ¿no? Y porque ve que los nuevos jamiles, por ejemplo, alteños y paseños, es la nueva clase explotadora burguesa y que sin embargo no tienen derecho a tener 50, 30 mil, 40, 100 mil dólares y tener lo que hacen, negarles ese derecho me parece un asunto absolutamente colonial y racista, ¿no? Porque hay gente que no acepta que eso ocurra, ¿no? Pero leyendo El Mundo, Jamil, que estoy trabajando ahora, estamos trabajando, es una cosa distinta de lo que se imagina. Es totalmente diferente, ¿no? Claro, no negar que puede haber elementos, digamos, de crítica, que hay que hacerlo, ¿no? Pero hay otros elementos culturales y simbólicos absolutamente subversivos, tanto tomando la forma de los elementos de la modernidad y las propias formas de ser aymara, alteño o jamiri, y que ellos, como dice Nico Tassi, que rescato este Tassi, que dice, ellos no quieren igualarse a las viejas clases criollas blancas bolivianas, sino nomás quieren ser lo que son. Y punto, se acabó, no me disputan más, ¿no? Lo que soy y punto, ¿no? Y si me quiero relacionar con ellos, estratégicamente lo hago con los chinos, con los alemanes, como lo hacen ahora vía comercio, y si no lo hago, pues no lo hago, ¿no? Y hasta el punto, ¿no? Entonces, esos señores son culturalmente subversivos y están entonces abiertamente en la disputa de ese espacio, ¿no? Lo cual es interesante y hay que estudiarlo, y esa juventud aymara, alteña, qué sé yo, de las provincias, que tiene una perspectiva totalmente distinta de la izquierda también, ¿verdad? Y entonces hay choques o, digamos, cortocircuitos de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, puedo alargarme mucho más, pero son mis apreciaciones, pues muchas gracias. Muchas gracias.